Bueno, Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hermosa mañana, mañana casi tarde, aquí en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Les saludamos en el dulce amor del Señor Jesucristo. Reciban un saludo fraternal a todas las personas que nos están viendo en esta hora, amado. Salimos en vivo en esta hora, ¿verdad? Ya que quiero traer una enseñanza bastante importante, ¿verdad? Para nosotros, los que defendemos la fe, los que amamos la sana doctrina, los que amamos la palabra del Señor. Sé que en Estados Unidos son las 5 de la mañana. En algunos lugares son las 4 de la mañana. Aquí son las 11 de la mañana. Aquí son las 11 de la mañana. Y antes de salir a predicar, me toca predicar a eso de la 1 de la tarde. Y quiero traer esta enseñanza referente a lo que es la apologética. Hoy se habla mucho, amado hermano, de la apologética. Y cuando hablamos de apologética, estamos hablando parte de la teología que pretende defender racional o históricamente los dogmas de la fe cristiana. O sea, cuando hablamos de apologética, hablamos de nada más y nada menos que la defensa de la fe. Eso es apologética. A mí me fascina la apologética. Vemos la apologética, amado hermano, en un sinnúmero de pasajes bíblicos. Vemos como grandes apologetas como el apóstol Pablo, el mismo Jesús, Pedro, muchos discípulos, los padres de la iglesia del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, fueron grandes apologistas de la fe que defendieron la fe cristiana ante los agnósticos, los estoicos, los epicúreos. Defendieron verdad lo que es la fe cristiana. Y en este tiempo, amado hermano, hace falta personas que amen la apologética cristiana, que amen la defensa de la fe. Aquí, en este lugar, en Alemania, yo he tenido varios debates. No quisiera tener debates, pero es imposible no tener un debate con una persona que tiene otro pensamiento. Por lo menos aquí en Alemania, los griegos les encanta debatir. Los alemanes tienen su concepto. Los escépticos tienen su concepto. Los agnósticos, aquí muchos agnósticos, hermanos, los islámicos tienen su concepto, que de alguna forma u otra, cuando tú le planteas sobre el referente el nombre de Cristo, ellos van a saltar, ellos van a gritar, ellos van a intentar de imponer su creencia. Entonces, aquí aplicamos, hermanos, lo que conocemos como la apologética. Hay un texto bien lindo, bien maravilloso, que me gusta mucho. Se encuentra en Judas capítulo 1, en el pequeño libro de Judas capítulo 1, verso 3. Mira cómo dice la Biblia, Reina Valera del 60. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas nos insta a contender por la fe, o sea, a practicar la apologética. Judas dice estas palabras porque para el tiempo de Judas, amado, se levantaron los gnósticos, los gnósticos, personas con diferentes pensamientos en contra del evangelio y enseñanzas raras a la iglesia. Entonces Judas, como muchos de los discípulos, lucharon fuertemente, amado, con muchas teologías distintas, Incluso Juan dice que aquel que no reconoce que Jesús vino en carne es el anticristo, porque había una creencia en aquellos días, amado hermano, sobre nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles tuvieron que luchar, romper, desbaratar
a hacer apología sobre la fe cristiana. Había muchos grupos, amados. Aún el apóstol Pablo hacía apologética. Yo quiero ir a un texto bíblico bien poderoso que se encuentra en el libro de los Hechos. Esto es por lo menos un fragmento de lo que Pablo hacía. Gloria sea el Señor. Se encuentra, vamos a ver dónde está, lo tenía marcado. Gloria sea el Señor. Vive Cristo en esta hora. Aquí habla Hechos capítulo 19. Dice la Biblia, Pablo en Éfeso. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto es apologética de Pablo. Pablo contendía con ellos por la fe. Pablo predicaba el evangelio. Pablo mostraba defensa textual. Y Pablo, en su poder del Espíritu Santo, amado hermano, Pablo convencía a la gente a través del Espíritu Santo, amado, que esos ídolos no eran dioses. Entonces, a un extremo grande y poderoso, que aún los idólatras, los santeros, en este caso no santero de brujería, sino santero, aquel que talla santos, aquel que hace santo, amado, su negocio se le estaba cayendo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, amado, usando a Pablo, gente dejaba la idolatría, gente dejaba de comprar las imágenes, los ídolos, y se entregaban a la fe de Jesucristo. Y mira cómo dice, amado, que un hombre llamado Demetrio era un platero. O sea, era un hombre santero, en este caso tallador o hacedor de ídolos. Se estaba quedando, amado, sin trabajo. ¿Por qué? Porque la gente ya no iba a donde él a comprar ídolos. La gente ya no iba a invertir en el ídolo, sino la gente salía de la idolatría para convertirse a la fe de Jesucristo. Y por eso es que Demetrio se queja. Demetrio dice: oye, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino por toda Asia, está predicando a ese Cristo y a la resurrección de los muertos. Y eso es algo interesante que el apóstol Pablo presentaba, amado, apologética. Gloria sea al Señor. Quiero tocar otra historia bastante interesante que me llama la atención. Lo tenía por aquí marcado. ¿Dónde está? Por aquí. Ok, aquí. Hechos capítulo 17, verso 16. Dice: mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos. Dice, discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Dice la Reina Valera, palabrero. La Biblia textual y las Biblias del corte crítico dicen: ¿qué quiere decir este charlatán? Dice aquí, amado, que
¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. Entonces, amado hermano, Pablo les predicaba, Pablo contendía con ellos. ¿Y sabe algo? Amado, se enfrentaban en grandes debates de altura. El apóstol Pablo iba a las ágoras en Atenas, en Éfeso, en diferentes lugares de Corinto. Las ágoras, cuando hablamos de ágoras, estamos hablando de lugares, de plazas, de lugares donde la gente se reunía a hablar de filosofía, a hablar de religión o a hablar de cosas de la vida. Eso eran las llamadas ágoras para el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Las ágoras, las grandes plazas para hablar de los diferentes temas. Y ahí el apóstol Pablo se iba a las ágoras, a las plazas, a predicar a Cristo y a este resucitado. Y se enfrascaban en grandes debates, más hermanos. Algo que me gusta de Pablo es que Pablo siempre, aunque a veces el factor humano se manifestaba, Pablo se agitaba, Pablo a veces pues se salía fuera de sí, amado hermano, pero nunca para hacer daño, o sea, nunca para difamar, nunca, amado, para hacerle daño a alguien, sino que Pablo los dejaba y se iba solo. Incluso Jesucristo nos mandó a enseñar, a decir a nosotros que si nosotros vamos a un lugar a predicar la palabra y no nos hacen caso, sacudámonos los pies y dejemos a esa gente, que mayor será el castigo para ellos que para Sodoma y Gomorra. O sea, Dios nunca nos mandó a hacerle daño a la gente. Entonces, ¿qué pasa, amado hermano? Estos grandes hombres de Dios debatían, hacían apologética, pero con altura, con categoría, con destreza, amado. Y por eso vemos los grandes frutos de las grandes conversiones de los gentiles a través del apóstol Pablo y de los diferentes hombres de Dios en los tiempos. Pero ¿qué está pasando, amado? Que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo pues se han levantado muchas personas con el título de apologista, con el título de sana doctrina o con el título de defensor de la fe y tantas cosas, y de la manera que se están pronunciando, amado, no es lo correcto, porque más se le manifiesta a ellos las obras de la carne que las obras del Espíritu. Y tenemos que entender una cosa, mi amado, tenemos que entender una cosa, o sea, para nosotros ser o cualificar para un verdadero apologista de Dios, tenemos que tener ciertas cualidades. O sea, y uno de los requisitos para uno poder ser un apologista y un defensor de la fe, uno de los requisitos es pasar por lo que dice Pedro. Pedro dice en su carta, Primera de Pedro, dice la escritura, si usted puede ir en su casa ahí con su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, capítulo 3, verso 15, dice la escritura, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, Pedro empieza, tienes que santificar a Dios en tu corazón. Estar siempre preparado. Número 2, estar siempre preparado. O sea, primero te tienes que santificar. Primero santifica tu corazón. Luego tienes que prepararte. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, primero tú tienes que santificar tu vida. Para tú ser un apologista, tú tienes que santificar tu vida. Número 2, tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa de tu fe. Ahora, esa defensa que tú vas a hacer de tu fe tiene que venir acompañada de ¿qué? De mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de calidad de manso, docilidad y tranquilidad.
O sea, tú tienes que presentar una defensa del evangelio con mansedumbre. O sea, en otras palabras, amado hermano, tú tienes que tener uno de los requisitos grandes para tú ser un apologista de Dios bíblico. Tú tienes que tener los frutos del Espíritu. Porque ese verso que nos habla Pedro nos lleva a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5, amado hermano. Y estos frutos del Espíritu, tú tienes que tenerlos para tú ser un verdadero apologista. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Miren lo que dice la Escritura. Efesios capítulo... vamos a buscar aquí, amado hermano. Gloria a Cristo en esta hora. Estamos aquí, amado hermano. Permítame un momentito. Gracias, Jesús. Que esta Biblia es nueva, amado hermano. Y no tengo marcado. Ok. Ahora es que estoy en Efesios, es en Gálatas. Gálatas. Vamos a Gálatas, amado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oye bien, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía y envidia, homicidio, borrachera y orgía. O sea, esas son las obras de la carne. Para tú ser un apologista verdadero, conforme a la premisa de lo que habla Pedro, que Pedro nos dice, amados, que mantengamos una defensa con mansedumbre y reverencia. Entonces, para usted ser un apologista de Dios, usted tiene que ser guiado por el Espíritu. Y si vamos a ver Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, mi amado, que usted debe de mantener los frutos del Espíritu. O sea, usted tiene que mantener los frutos del Espíritu activos en su vida. Si usted quiere ser un apologista de Dios, usted tiene que tener los frutos del Espíritu. O sea, nadie en la carne puede debatir con otra persona. Eso se lo dejamos, hermano, a nuestros amigos católicos que quieren debatir, o otras personas que quieren debatir insultando y tanta cosa. No, amado hermano, nosotros no somos así. Nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre. Defensa con mansedumbre. O sea, tú tienes que mostrar defensa textual ante la falsa doctrina. Y hoy día queremos presentar una apologética, pero en la carne. Y eso no es así. O sea, damos mal testimonio, amado hermano. Y los requisitos para nosotros presentar una buena apologética, tenemos número 1 que santificar nuestras vidas. Según Pedro, santificar nuestras vidas. Número 2, tener mansedumbre, o sea, estar preparados con mansedumbre para presentar defensa cuando nos toque presentar esa defensa. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu que nosotros tenemos que tener para presentar una buena defensa de la fe. Ahora, ese apologista o esa persona que quiera ser
un verdadero apologista tiene que trazar bien las escrituras. Tiene que trazar bien las escrituras. Nos dice la escritura, 2 Timoteo, vamos a la escritura, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice la escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. O sea, tú quieres ser un defensor de la sana doctrina, tienes que trazar bien las escrituras. Traza bien las escrituras. Tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando. Porque de lo contrario, amado hermano, dice la escritura, para que no pases vergüenza. ¿Cuánta gente tenemos en las redes sociales que dicen ser apologeta o apologista, amado hermano, y no conocen nada, no conocen la historia? Y cuando debaten, amado hermano, quedan en vergüenza. Porque hay personas que se creen que se lo saben todo. Mira, amado, nosotros no lo sabemos todo. Yo podré tener estudio, podré tener esto, tener lo otro, amado, pero siempre hay gente que va a saber más que yo. Aún católicos están llenos de palabras, llenos de historia. ¿O usted se cree, amado, que todos los católicos son ignorantes? No, amado. Hay católicos que son ignorantes, claro que sí, como cristianos que son ignorantes, evangélicos, pero hay católicos que saben de historia. Hay católicos, amados, que son maestros de la escritura, que para tú entrarles a ellos, tú tienes que saber lo que estás hablando, tú tienes que conocer la historia, tú tienes que conocer, amado, las raíces de lo que es el protestantismo. Y hoy tenemos cristianos, amados, que ni siquiera conocen quién levantó el protestantismo. Hoy tenemos cristianos, amados, que no conocen historia de la Reforma. Entonces, piensan que todos los católicos son ignorantes. Y aquí yo no estoy defendiendo a los católicos, amado hermano, pero nosotros como hombres de Dios tenemos que reconocer que todos los católicos no son ignorantes. Así como hay católicos ignorantes, hay evangélicos ignorantes también. Y así como hay católicos que saben Biblia y historia, así hay evangélicos que saben historia. Entonces, aquí el que se crea o el que quiera ser un apologista tiene que dominar las escrituras. O sea, tú tienes que trazar bien las escrituras para que no quede en vergüenza. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que trazar las escrituras? Amado, porque si no nos van a dejar en vergüenza. Mira lo que dice Pablo. Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. O sea, tú tienes que trazar las escrituras. Tu vida tiene que estar bien delante de Dios para que ese respaldo del Espíritu Santo esté contigo. Pero hay personas, amados, que no quieren prepararse, no quieren estudiar, no han ido ni a un instituto bíblico, amado, y ya se creen maestros. Personas quienes escuchan a los pastores ya se creen maestros. Se creen maestros porque escuchan y repiten los disparates que otros repiten. No, amado, aquí usted no debe de estar imitando a nadie. Usted no debe de estar copiando a nadie. Si verdaderamente Dios te llamó a predicar un mensaje y a defender la fe, tú tienes que prepararte. Ahora, dice la escritura, amado hermano, que el apologista o la persona que quiere defender la fe no debe ser un neófito. ¿Dónde está eso? 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Mira lo que dice la Biblia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Qué es un neófito? Un neófito es una persona recién convertida. Una persona nueva en el evangelio que no tiene conocimiento. O sea, si tú eres nuevo en el evangelio, tú no puedes, amado hermano, a ponerte a estar debatiendo con la gente si tú no conoces la Biblia. Mira, primero edúcate, crece, echa raíces, siéntate. Deja que tu pastor te instruya, que el maestro te instruya, escoge escuelas bíblicas. Pero hoy tenemos gente, amado, sin
sin contexto bíblico. Hoy tenemos personas que no dominan, amado, nada y se creen apologistas. Y lo que hacen son sendos disparates. Y tú los ves que se ponen a debatir por ahí. Se ponen a debatir y cuando los católicos o los testigos de Jehová los golpean y le dan duro, entonces generalizan y piensan que todos los cristianos evangélicos, especialmente pentecostales, somos ignorantes. Mira, amado, aquí no somos ignorantes. Aquí no somos ignorantes. Aquí sabemos lo que estamos hablando. Entonces, desgraciadamente, el área de la apologética, el área de la defensa de la fe, está cayendo en manos de neófitos, en manos de personas que no dominan las escrituras. Y tú los veamos, hermanos, que hacen tantas estupideces, tanta sanganería. Y muchas veces para agarrar like, para agarrar view. O sea, más es la impresión de ellos que la impresión de Cristo en ellos. Porque eso es lo que hace la gente. Hay personas, amados, que quieren proyectarse ellos mismos y no quieren proyectar la palabra de Dios. Y de eso están llenas las redes sociales de personas que verdaderamente, amado hermano, no quieren nada con el evangelio, pero quieren que sus nombres suenen. Eso es puro orgullo, puro altivez del diablo. Así no se puede ser un apologista. El apologista, amado hermano, no debe ser un neófito, un recién convertido, una persona que no tenga conocimiento. La Biblia nos manda, amado hermano, a tener conocimiento, trazar bien las escrituras para tú ser un buen apologista. Que hay muchas personas cayendo en vergüenza. Trazar bien las escrituras. Tiene que tener los frutos del Espíritu. Hay gente, amado hermano, que ni frutos del Espíritu tienen y tú los ves haciendo cuanta estupidez hay. Entonces, uno de los requisitos importantísimos que debe tener un apologista cuando presenta defensa de la fe es tener un buen testimonio. 1 Timoteo capítulo 3 verso 7. Mire lo que dice la escritura. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy tenemos gente, amado hermano, que no gozan de un buen testimonio y son defensores del evangelio. No gozan de un buen testimonio y son defensores de la sana doctrina. No, amados, eso no sirve. Ahora, de que se levante el diablo contra tuya mintiendo y Satanás use a gente para desacreditarte, pero mintiendo, entonces gózate. No tienes por qué temer, sigue predicando la palabra. Ascuas de fuego ellos amontonan sobre su cabeza. Ahora, pero cuando verdaderamente el problema eres tú y no ellos, tú tienes que arrepentirte y sentarte un tiempo para que tu testimonio intente arreglarse. Porque hoy tenemos muchos supuestos apologistas con un mal testimonio. Andan predicando por ahí, andan haciendo cosas, amados, defendiendo la fe, pero con un mal testimonio. Y eso así no sirve, amado hermano. Una persona con un mal testimonio no sirve para nada. Eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos hoy en las redes sociales. Personas intentando defender la fe, haciendo debates, pero con testimonios malos. Testimonios malísimos, amado hermano. O sea, tras que no ganan almas para Cristo, se la pasan solo buscando debates, no predican la palabra, no ganan almas para Cristo. Mira, amado, el ministerio no es solamente estar debatiendo. Aquí hay que trabajar para el reino de los cielos. Aquí hay que ganar almas para Cristo. El momento del debate llegará, pero mientras tanto enfócate en tu llamado, en tu ministerio. A mí me encantan los debates. A mí hay católicos que me llevan persiguiendo hace tiempo para que yo debata con ellos, pero no puedo, amado, porque mi agenda no me lo permite. O sea, yo no puedo dejar de concentrarme en las escrituras para llevar un mensaje a las vidas y al pueblo para sentarme y ponerme a debatir con un católico. Eso va a llegar. Yo estoy esperando a tener un tiempo, un espacio, amado hermano, claro, después que atienda a mi familia. Entonces,
sacar un tiempito y compartir con varios apologistas católicos que hace tiempo que me están pidiendo un debate, que si María, que si los apóstoles, que si los hermanos de Jesús. Y eso viene, claro que viene, amado hermano, pero por ahora estoy enfocado en el ministerio, en el llamado, en ganar almas para Cristo. O sea, eso es lo que yo estoy enfocado. O sea, yo no puedo dejar de predicar a Cristo, ganar almas para el reino de los cielos, para ponerme a debatir. Y a veces debate, amado, interminable, que ni tú te convertirás al católico, ni el católico, amado, se va a convertir a ti. Porque esos son debates a veces hasta innecesarios. Pero hay debates que conllevan meterle ayuno y oración para que el Espíritu Santo te dé la victoria. Porque no solamente el conocimiento basta, sino también, amados, que Dios toque los corazones, que Dios abra los corazones. Porque si en un debate el Espíritu Santo no está, el debate, amado, no sirve para nada. Tiene que estar el Espíritu Santo para que convenza de pecado, para que abra las mentes. Entonces, ese es el problema que tiene mucha gente en este tiempo, amado hermano. No tienen testimonio y están debatiendo. Son neófitos y están debatiendo. Son contenciosos y están debatiendo. ¿Qué es un contencioso? El que se la pasa buscando contienda. Ahora, llegan a la difamación. Y aquí yo quiero tocar un punto bien importante. Aquel que va a desenmascarar, y termino con esto, aquel que va a desenmascarar a alguien, aquel que va a pronunciarse contra alguien por las redes sociales, tiene que tener evidencias, pruebas fehacientes, pruebas palmarias de que verdaderamente esa persona cayó en ese error o en esa diablura. O sea, tú no puedes hacer un Facebook diciendo no, que yo vi esto, que si yo esto, no, amado hermano. O sea, tú no puedes caer en el amarillismo. Tú no puedes traer noticias falsas. Si tú vas a desenmascarar a una persona, tú tienes que tener evidencias en tu mano y presentarlas al público. Porque mientras tú difamas a la gente creyéndote apologista o creyéndote lo que te dé la gana, tú estás dañando el trabajo que están haciendo hombres de Dios que vienen estudiando, que vienen preparándose, que vienen peleando contra el sistema corrupto, que vienen peleando contra la apostasía. Y los hombres de Dios traemos evidencia, traemos pruebas, amado hermano, textual y escrituralmente. ¿Para qué? Para sacar a la luz toda porquería, toda herejía. Ahora, ¿qué está pasando? Hay gente que se dicen ser apologetas o tanta cosa y sacan a la luz tantas cosas, pero no muestran pruebas. Eso es difamar. Los hombres de Dios no difaman. ¿Quiénes son los que difaman? Los que andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne. Aquel que es difamador no tiene el espíritu. Y para tú ser apologista, tú tienes que tener los frutos del espíritu. Y aquí en la apología no cabe la difamación. Aquí cabe, amado hermano, tener amado, la sabiduría para tú exponer lo que tú quieres exponer. Y hoy tenemos gente por ahí difamando, gente por ahí sacando cosas locas y ni ponen evidencia, no ponen nada. ¿Sabes qué? Esa gente así, yo no lo respaldo, lo echo para el lado, no sirven para nada. Lo que quieren es ganar like, lo que quieren es ganar view, hasta usan el nombre de otros predicadores para engrandecerse, que así nos reprenda el diablo. Así no trabajan los hombres de Dios. Los hombres de Dios no trabajan, amado hermano, agarrándose de la fama de otros. Los hombres de Dios no trabajan y no defienden el evangelio utilizando hombres de Dios en sus videos. No, eso no se puede hacer, amado hermano. Aquí hay que trabajar con lo que Dios te ha puesto en tus manos. Tenemos mucha ignorancia. Entonces, por la culpa de ellos, nos echan todos en un mismo saco. Y eso no se puede permitir, amado hermano. Eso no se puede permitir. Quien verdaderamente es apologista, traza bien la Biblia, tiene conocimiento, Dios lo llamó, tiene frutos del Espíritu.
Y es una persona, amado hermano, que se mantiene íntegro con la verdad del Evangelio. Ahora, quien es un apologista y es un carnal, no tiene testimonio, se la pasa contendiendo con la gente, se la pasa subiendo publicaciones sin sentido, sin prueba. Esto, amado, esto es lo que da vergüenza. Así que tú que me estás viendo, que quieres defender el Evangelio, prepárate bien en las Escrituras para que no hagas el ridículo. Hay mucha gente haciendo el ridículo, amado hermano. Mucha gente que yo los veo hacen el ridículo. Y el problema es que tú le llamas la atención, amado, y se molestan. Gloria a Dios por los que agarran el consejo. Pero no dañemos más, amado, el Evangelio. No dañemos más el Evangelio. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a comportarnos como hombres que amamos a Dios. Si hay que debatir, vamos a debatir, pero vamos a hacerlo con altura, con respeto. Con respeto, amado hermano. Y algo importante, amado, que los hombres de Dios tienen que reconocer. Los apologistas, los que debaten, tienen que reconocer algo. Número uno, tú no lo sabes todo. No te creas que tú lo sabes todo. Tú no sabes nada. Número dos, tú tienes que reconocer que lo que tú no sabes, tú te callas la boca y tú escuchas. Si a mí me hacen una pregunta y yo no domino el tema, humildemente yo digo, no te puedo contestar porque ignoro el asunto o no lo conozco y hago silencio. Ahora, si tú tienes algo que aportar, aunque seas católico, del tema para mí, para yo aprender, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque una de las reglas de los debates es que si tú no tienes el conocimiento, cállese la boca y escuche. Pero no, queremos saberlo todo, amado hermano, y cuando hablamos cosas fuera de contexto y hablamos tanta estupidez. Qué vergüenza, amado. Si usted no está preparado para debatir con personas, estudie. Saca su tiempo. Compre libros, edúquese, estudie. Para cuando usted se vaya al debate, usted tenga, amado, que hablar. Pero estamos viendo personas, amado hermano, que lo que hablan son tanta estupidez. Y están dañando, amado, el trabajo que grandes hombres de Dios vienen haciendo. Y se han metido estos neófitos, amado hermano, que ni se dejan pastorear, ni tienen pastores, y se cree que saben más que los pastores, amado. Sin contar los que imitan a otros predicadores. Tras que no tienen una vida de oración personal con Dios, se la pasan imitando a otros predicadores, amado. Los hombres de Dios no hacen eso. Así que, mis amados, abramos los ojos. Caminemos con sabiduría. Caminemos con sabiduría. Los hombres de Dios, amados hermanos, tienen que mantenerse íntegros. Tienen que tener cualidades, frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre. Tienen que tener buen testimonio. Tienen que trazar bien las escrituras. No pueden ser un neófito, ni tampoco una persona que se les pasa difamando. Vas a desenmascarar, presenta evidencias. No voy a ser, amado, que te den una demanda y te quiten hasta las medias de los zapatos. Así que este es el consejo, esta es la palabra desde aquí, desde Europa. Vamos a estar cerrando la campaña en esta hora, para luego agarrar un avión para llegar a Hamburgo, y luego mañana pues, partimos para Estados Unidos. Así que bendiciones para todos, amados. Sigamos hacia adelante. Cristo viene, el fin se acerca. Aquel que no tenga su vida bien con Dios, arréglese con Dios, créale a Dios y entréguese a Cristo antes que la muerte te sorprenda. Dios te bendiga. Bendiciones a todos.